Buenos días, mi nombre es Mario Alberto Rojas Martínez. Soy el monitor del equipo número 2. A continuación, procederemos a hablar un poco acerca del tema diagrama de análisis de procesos. Yo les voy a platicar nuestra introducción, nuestro objetivo y les voy a dar una pequeña definición sobre el tema. Como introducción, tenemos que el diagrama analítico es un diagrama que aborda un proceso de modo más detallado que un diagrama sinóptico, ya que en él se encuentran están incluidas e ilustradas las 5 actividades fundamentales. Es por ello por lo que se toma como una segunda etapa, en donde se introducen los detalles relativos al almacenamiento, la manipulación y el movimiento de los materiales entre las operaciones inherentes a la fabricación. Como objetivo tenemos comprender la importancia de este diagrama como apoyo a la sucesión de los hechos en un determinado proceso. El diagrama analítico. El diagrama analítico nos permite una representación gráfica con la que logramos de forma sistemática y secuencial documentar las actividades que realiza uno o más trabajadores en una manufactura o con los clientes. Al realizar un diagrama analítico se pueden presentar 3 variantes, es decir, que el diagrama analítico describe el orden de los hechos sujetos a un examen, mediante el símbolo que corresponde enfocado a operario, material y equipo. El diagrama analítico también es conocido como gráfico de proceso o cursograma analítico. Este nos permite analizar las labores para detectar errores o mejoras. Es una herramienta vital del ingeniero industrial y comúnmente usada por analistas de procesos, quienes en conjunto con otras herramientas y trabajos como estudios de tiempo mejoran las labores administrativas, las labores de servicio y producción de las compañías. Eso sería todo de mi parte. A continuación le cedo la palabra a mi compañera Jessica. Buenas tardes. Como siguiente punto vamos a ver los aspectos que se deben de considerar en el momento en el que vayamos a realizar nuestro diagrama analítico. Son 3 puntos. El primero nos dice que el diagrama da una visión más amplia de lo que sucede y cómo se relacionan las distintas operaciones. ¿Esto qué quiere decir? En el momento en el que nosotros estamos llevando a cabo un proceso de producción, la mayoría de los procesos van ligados entre sí, es decir, uno depende de otro. Y si uno empieza a fallar, por consecuencia, los demás procesos también van a ir fallando. Todo esto se tiene que prevenir para que al momento en el que hagamos el diagrama analítico haya la menor cantidad de errores y pérdidas para la empresa. Como punto número 2, tenemos que la información que se muestra en el diagrama debe de obtener información directa. Esto quiere decir que no nos vamos a basar en lo que esperamos que suceda, sino en lo que está sucediendo en el momento en el que se está realizando el diagrama analítico. De esta forma el diagrama va a ser más real, más natural y si en algún momento hay algún problema lo podremos identificar inmediatamente. El punto número 3 es que la elaboración del diagrama debe de ser lo más presentable y entendible posible. Esto es para que, bueno, la finalidad en general de todos los diagramas es de que todos los miembros de la organización o del trabajo puedan entender qué es lo que van a hacer. Un ejemplo que se puede ver desde el principio de cómo se implementan estos aspectos en la película es cuando los hermanos se ponen a pintar en el piso con gis la manera en la que van a ir distribuidas todas las máquinas y todos los utensilios que van a ocupar, de tal forma que los empleados se puedan mover de una mejor manera y para que no tengan que invertir en lugares más grandes y se aproveche cada centímetro que hay en ese lugar. Este ejemplo también se puede relacionar con la siguiente diapositiva, que es el objetivo. Como ya lo dije hace un momento, el objetivo de realizar todo tipo de diagramas, bueno, en este caso que son los diagramas analíticos, es representar gráficamente cada uno de los pasos del proceso de producción. De esta forma podemos identificar en dónde es que está habiendo alguna falla, si es que la hay, o cómo es que podemos mejorar el proceso de producción. Otro ejemplo relacionado al objetivo es igual desde el principio de la película, en el momento en el que el protagonista está llevando a mostrar sus máquinas para sus batidoras.
Él lo que hace en esta parte de la película es ofrecerles alternativas a las demás empresas para que no haya para que no hayan tantas demoras, para que no haya pérdida de tiempo usando nada más una sola batidora, sino usando la batidora que les está ofreciendo, que contiene varios vasos y en la que se pueden realizar varias malteadas al mismo tiempo. Esa es una forma de combatir la pérdida de tiempo y las demoras porque los materiales y las máquinas están ocupados. Y eso sería todo de mi parte. Gracias por tu participación, Jessica. Ahora le cederé la palabra a nuestra compañera Brenda. Buenos días, yo les voy a hablar sobre los símbolos del diagrama analítico, en el cual hay 6. El primero es el de operación, que está representado por un círculo. En él se indican las características de nuestro proceso, qué se va a modificar, qué se va a agregar y cómo se va a montar. Como segundo tenemos el de inspección, que está representado por un cuadrado. En él se va a ver la calidad de nuestra operación, que cumpla con todo lo especificado. Y como tercero tenemos el de transporte, que está representado por una flecha que apunta hacia la derecha. En él se va a indicar el movimiento de la materia de un lugar a otro. Y como cuarto tenemos el de espera, que está representado por un medio círculo apuntando hacia la derecha. En él se van a indicar los tiempos de demora de la operación, que se cortan de un momento a otro. Y como quinto tenemos el de almacenamiento, que está representado por un triángulo invertido. En él se va a indicar en dónde se va a almacenar un objeto o material en específico, en un lugar en específico, que posteriormente será utilizado para otra operación. Como último tenemos el combinado, que está representado por un cuadrado con un círculo adentro. En él se indican que van a ser hechas varias actividades en un mismo momento. Y de estos 6, de nuestro proceso de producción tenemos 4 que indican tiempos productivos y 2 que indican tiempos muertos, que no están son tiempos improductivos. De los productivos tenemos el de operación, el de inspección, el de transporte y el combinado. Y los improductivos tenemos el almacenamiento y el de espera. Y los podemos relacionar como ejemplos de la película. En el primero, cuando el de operación, en el proceso que ellos realizan la hamburguesa, o sea, tienen todo ya planeado de cómo se va a hacer y ya solo lo ejecutan, ya tienen sus modificaciones, qué le van a agregar y cómo la van a hacer. En el de inspección podríamos ver que los hermanos siempre estaban checando que sus trabajadores hicieran las cosas como ellos pedían y como las querían y en el tiempo que tenían acordado. Y en el de transporte se puede apreciar cuando ellos movían sus materiales y sus ingredientes de un lugar a otro para seguir con la operación y terminar con el producto. En el de almacenamiento se podría ver cuando ellos tenían ya sus materiales, sus ingredientes guardados en un lugar para que ya los tuvieran a la mano cuando lo necesitaran para hacer su proceso. Y en el de espera es cuando tenían problemas, cuando los hermanos se percataban que los trabajadores no estaban haciendo bien las cosas y por lo tanto paraban el proceso, la operación para que la volvieran a hacer como ellos lo querían o modificar algo que no les gustaba. Bueno, esto sería todo por mi parte. Gracias, Brenda. A continuación, seguirá nuestro compañero César. Buenos días, compañeros, yo voy a hablar acerca de las actividades fundamentales del diagrama analítico. Actividades fundamentales. Bueno, primero vamos a tener las actividades en las que se trabaja con nuestra pieza u objeto de estudio. Lo que primero vamos a tener van a ser las actividades de preparación, en las cuales vamos a tener lista nuestra pieza o con posibilidades para que se comience a trabajar. Después vamos a tener las operaciones activas, en las cuales vamos a transformar nuestra pieza en cuanto a forma, también puede ser composición química o a estructura física, y en sí es modificar las características de la pieza con la cual estamos trabajando. Después vamos a tener las actividades de salida, en las cuales vamos a liberar o vamos a retirar esta pieza de la operación en la que estaba llevando a cabo el trabajo. Bueno, un ejemplo de esto lo podríamos ver en la película, en toda la línea de producción de las hamburguesas, desde cómo se condimentan,
cómo van, se podría decir, ensamblándose hasta los procesos de salida en el que se deja caer por esta como resbaladilla y simplemente se empaca y se entrega al consumidor. Después vamos a tener las actividades en las que no se trabaja la pieza debido a que se puede encontrar en almacenamiento o en almacén. Aquí es muy importante ver si nos conviene, si es factible tener este tipo de actividades que no aportan a la producción, como pueden ser almacenes, transportes, inspecciones y demoras, ya que esto no va a ayudar en nada a nuestra evolución hacia el producto final. Entonces, al implantar el nuevo método, lo que debemos de hacer es estar atentos de que y priorizar, sobre todo priorizar las actividades que sí van a ayudar a nuestra producción y eliminar las que no sean improductivas. Esto lo podemos ver en el método Just in Time de Taichi Ohno, el cual nos mencionaba que todas las actividades que no ayudan o que no tienen un efecto directo hacia nuestra producción debían de ser eliminadas o mantenidas al mínimo. En este caso, él nos mencionaba que eran los inventarios y los almacenes, porque los almacenes nos pueden traer grandes costos y trae retrasos. Entonces lo que debemos de hacer es almacenes, inventarios, mantenerlos al mínimo. Otro ejemplo que podremos apreciar en la película es cuando nos mencionan que podrían entrar a la quiebra porque el almacenaje del helado está costando mucho. Entonces es algo que se tiene que eliminar porque no tiene un efecto positivo hacia la producción. Gracias por tu participación, César. Ahora le cedo la palabra a nuestro compañero Pedro. Buenos días. Yo les voy a platicar sobre los puntos que hay que tomar en cuenta antes de terminar con un diagrama analítico o darlo por concluido, ya que con este podemos inferir en los procesos y disminuir tiempos dentro de las empresas. El primer punto que hay que verificar es que los hechos se hayan registrado correctamente, es decir, que todos hayan sido plasmados de manera correcta en el diagrama analítico para que su descripción sea clara y objetiva, además de que deben de llevar su método que utilizan. Puede ser el método que utilizan habitualmente o un nuevo método propuesto para una mejora. Aparte de esto, si pueden poner el número en secuencia que lleva un proceso después de otro, es mucho más práctico. El segundo punto es verificar que se han registrado todos los hechos que constituyen el proceso para que no se confundan uno con otro o no estemos omitiendo uno, y eso puede representar una demora en el tiempo y nos puede afectar, siendo que ahí podemos atacar un problema y mejorar y no lo estamos tomando en cuenta. El tercer punto es que se hayan hecho demasiadas suposiciones acerca de los criterios que pueden salir mal, ya que si la investigación no lo hacemos completa, puede que los resultados sean inexactos. No vamos a obtener o a mejorar como queremos lo que estamos observando en el diagrama. Además, podemos ver que en la diapositiva del formato también tienen unos puntos que deben de llevar los diagramas analíticos, que puede ser el nombre del producto, el trabajo o proceso que se realice, el lugar donde se efectúa la operación dentro de la empresa, que tenga el número de referencia del diagrama de la hoja y el número de hojas. Que cabe resaltar que hay que describir el nombre del observador, la fecha del estudio, la descripción de los símbolos, que a pesar de que ya los conocemos, hay que detallar cuál es cada símbolo, y un resumen de las distancias, tiempo y demás para tenerlo completo y que no se nos pase por alto algún proceso, o más bien poder observar algo más allá y podamos mejorarlo en algún punto. Y eso sería todo de mi parte. Gracias. Gracias, Pedro. Y ya por último, le cedo la palabra a nuestro compañero Ricardo. Buenos días, compañeros y profesor.
yo les voy a exponer sobre las características que debe llevar un diagrama de análisis de procesos según la Organización Internacional del Trabajo. Como primer aspecto a tomar en cuenta, se debe tener una visión en general de todos los hechos que se van a realizar y para saber cómo se relacionan entre sí. Como segundo aspecto a tomar en cuenta, los gráficos que se deben adecuar a las especificaciones del trabajo realizado, así como su comprensión en los puntos de mejora. Esto quiere decir que el diagrama realizado se debe ser comprensible para cualquier persona que sea ajena al que lo hizo, para que así de cualquier modo que una persona como un obrero pueda entenderle sin la necesidad de tener el conocimiento de un ingeniero, pueda realizar mejoras y entender el proceso que se requiere. Como tercer aspecto, los detalles que figuran en nuestro diagrama deben de recogerse mediante una observación directa. Esto quiere decir que los diagramas no se deben hacer de memoria, sino a medida que se va observando el trabajo y se le van haciendo ahí las mejoras o se le va quitando o realizando los tiempos adecuados. Como cuarto aspecto a tomar en cuenta, se debe considerar en mucho la limpieza, puesto que a raíz de nuestros diagramas serán la base para los futuros proyectos o las mejoras que realizaremos para una mejor producción en nuestra empresa. Podemos adecuar esta exposición sobre la DAP o diagrama de análisis de operaciones con la película que nos encargó ver nuestro profesor, que es sobre la vida, sobre el comienzo de la empresa McDonald's. Lo podemos adecuar en el momento en el de la película, cuando uno de los hermanos McDonald está revisando cómo realizan las operaciones, o más bien cómo realizan las hamburguesas los empleados, las papas. Toma tiempo, los inspecciona si están haciendo como se deben y cómo es de calidad, si las papas cuentan con las características que él considera estables. Realiza un determinado tiempo, tiene un medidor en su mano, lo presiona y va checando el tiempo que debe tener una papa, que tarda una papa en cocerse. Y cuando está el fundador le da a probar, le dice que para él las papas están bien, pero le dice que no, que pueden estar mejor hechas en menos tiempo, pero a un mayor calor. Podemos adecuar esta pequeña parte como parte del diagrama.